Bien, buenos días muchachos y muchachas, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Pues bien, en esta oportunidad vamos a pasar a la clase número 2 bajo el tema de las coordenadas geográficas y el cálculo de la diferencia horaria. En la clase anterior hicimos la introducción teórica. En esta ocasión, recuerden que las áreas vinculadas a esta clase son ciencias sociales y matemáticas. Pero antes de empezar, te voy a pedir, como siempre, que te suscribas y que active las notificaciones. Pues bien, empecemos. Como iniciamos en la clase anterior conociendo los aprendizajes esperados en esta clase y en las demás clases siguientes, voy a recordar esos aprendizajes esperados. Primero conocerá el sistema de medida angular sexagesimal y las conversiones de los órdenes de una medida angular en el sistema sexagesimal. Realizarás operaciones de adición, sustracción y multiplicación por un escalar con medida angular en el sistema sexagesimal. Aprenderás a calcular distancia entre dos puntos y la forma de ubicarse en la superficie de la Tierra y su utilidad para orientarse. Recordando la clase 1 donde introducimos el sistema de medida sexagesimal angular. Las medidas angulares son el radián, como vimos en la clase anterior, el grado centesimal, el grado mils y el grado sexagesimal. Esas son las medidas angulares las unidades de medida angulares. Entonces, también dijimos que en el sistema sexagesimal es el más antiguo de todos los sistemas de medida angulares, y que este sistema en una circunferencia se divide en 360 partes iguales y cada una de esas partes se llama grado sexagesimal. Entonces, hay tres unidades en órdenes de órdenes inferior a la orden superior, que para una medida angular en el sistema sexagesimal, que puede ser grado, minuto y segundo. Cada grado sexagesimal contiene 60 minutos sexagesimales y cada minuto sexagesimal contiene 60 segundos sexagesimales. Y ahí está la parte de la circunferencia que ocupa cada unidad o cada orden de la medida angular en el sistema sexagesimal. Entonces, ahora vamos a la construcción de ángulos, que también fue uno de los temas que explicamos, cómo construir un ángulo utilizando el transportador. Esta vez lo vamos a repasar un poco más despacio, a modo de recordar lo que se explicó en la clase anterior. En este caso vamos a dibujar 4 ángulos, uno de 75 grados sexagesimales, uno de 120 grados y otro de 150 y otro de 220. Lo primero que hay que hacer es trazar el lado inicial del ángulo o el rayo inicial del ángulo. Luego ubicamos nuestro transportador de acuerdo que coincida en la línea de 0 grados con el rayo que trazamos y el centro con el punto de origen. Luego marcamos la cantidad que queremos, en este caso 75, lo marcamos ahí con las rayitas rojas. Aquí luego quitamos el transportador y por ahí, por esa marca roja, trazamos el otro rayo. Luego le ponemos el giro, la flecha del giro y la medida del ángulo. Lo mismo hacemos con el de 120. Primero trazamos el lado inicial o el lado o rayo inicial
Luego ponemos nuestro transportador, marcamos la medida 120, en este caso 120 está abajo, 120 positivo, el de arriba es el negativo. Quitamos nuestro transportador y trazamos el rayo final o el lado terminal. Luego marcamos el giro y la medida del ángulo. Vamos al siguiente, trazamos con la regla el rayo inicial, ubicamos el transportador de manera que quede centralizado con el punto de origen del rayo inicial y que el rayo inicial quede alineado con 0 grados. Luego marcamos la medida, en este caso es 150, la vemos aquí, y luego quitamos nuestro transportador y trazamos el rayo terminal o final. Marcamos el giro y la medida del ángulo. Lo mismo hacemos con 120. En el caso del ángulo de 220, entonces el transportador hay que invertirlo, porque 220 grados es una vuelta, un giro de 180 más un arco de 40. Por lo tanto, lo invertimos. Hacemos que la línea inicial, el rayo inicial, coincida con el 0 grado y el punto de origen coincida con el centro del transportador. Entonces marcamos un arco de 40, quitamos el transportador y trazamos el rayo final. Y luego ahí tendríamos representado un ángulo de 220 grados. Es decir, un giro de 180 más 40 son 220 grados. Ahí está. Luego vamos a pasar ahora a la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Ya hemos trazado ángulo con medida. Ahora vamos a clasificarlo de acuerdo a la medida o a la magnitud del arco. Los ángulos pueden ser ángulos rectos, ángulo llano o plano, ángulos agudos y ángulos obtusos. Fíjense que aquí puse el primero ángulo recto, después ángulo agudo, después ángulo plano o llano y luego ángulo obtuso, porque uno me va a llevar al otro. Entonces, un ángulo recto, observe esa circunferencia. En esa circunferencia trazamos dos rectas que pasan por el centro de la circunferencia y se cortan perpendicularmente. Entonces, cada uno de esos arcos parece un pastel partido en 4 pedazos. Cada pedazo de eso representa un arco. Cada región o cuadrante de eso representa un arco de 90 grados. Entonces, cada región de cada arco de eso es un ángulo recto. Un ángulo recto. Un ángulo recto representa un cuarto de la circunferencia, un arco de un cuarto de la circunferencia. El ángulo recto mide 90 grados y representa el 25% del arco de la circunferencia. Y si se dan cuenta, tanto los lados inicial como el lado terminal se cortan de forma perpendicular, formando una esquina de 90 grados. Y esa es la medida de un ángulo recto. Luego el ángulo agudo, fíjense aquí tenemos un ángulo recto en línea discontinua. Entonces, un ángulo agudo es aquel que tiene una medida comprendida entre 0 y 90 grados. Es mayor que 0, pero menor que 90. Entonces, a ese ángulo se le llama ángulo agudo. Esos dos rayos continuos que trazamos entre el medio del ángulo de 90 grados, que está en línea discontinua, los tres son ángulos agudos porque miden menos de 90 grados. La suma de los tres es 90 porque están contenidos entre el ángulo recto. Pero si se dan cuenta, la medida de cada ángulo de esto, en que está dividido el ángulo recto, que está en línea discontinua, es inferior a 90. Entonces, un ángulo agudo es aquel
que tiene una magnitud o una medida inferior a 90 grados y superior a 0 grados. Y lo vamos a ver aquí, el ángulo y los lados terminal de un ángulo plano o llano son rayos opuestos. También tenemos el ángulo, también tenemos el ángulo de obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que es superior a 90 pero inferior a 180, y lo vemos ahí. Los rayos violeta representan un ángulo obtuso. Si se dan cuenta, este es un ángulo de 90, aquí este ángulo es de 90, y este ángulo completo, este giro, esa media vuelta es de 180. Por lo tanto, el rayo terminal del ángulo obtuso está entre el rayo que completa los 180 grados y el rayo que completa los 90. Es decir, un ángulo obtuso tiene una medida superior a 90 pero inferior a 180. En este caso, el ángulo de 140 es obtuso y el ángulo de 90 grados. 40 es menor que 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. 140 es menor que 180 y superior a 90, y por lo tanto es un ángulo obtuso. Bien, vamos ahora a recordar lo que explicamos también en la clase anterior, que explicamos cómo llevar un ángulo que esté expresado en grado y fracciones de grado a minuto y a segundo. Entonces lo que hacemos es que tomamos la parte entera, esta que está aquí, la tomamos como la cantidad de grados que va a contener el ángulo. Entonces eso es igual a 48 grados más la fracción de grado, que es 0.125. Luego 48.125 grados va a ser igual a 48 grados. Ahora esta fracción de grado que está aquí la vamos a convertir en minutos. ¿Cómo? Multiplicando por 60. 0.125 por 60, multiplicamos 0 por 5, 0, 0 por 2, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Ahora 6 por 5, 30, pongo el 0 y llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, 15, pongo 5 y llevo 1, 6 por 1, 6 y 1, 7. Luego sumamos y aquí nos va a quedar 7.500, pero esta medida, esto será minuto. Quiere decir que de esta medida en minutos, cogemos la parte entera, que serán los minutos que va a tener la medida del ángulo. Ahora el 0.500 lo tomamos y lo multiplicamos nuevamente por 60 para convertirlo en segundo. Multiplicamos 0 por 0, 0. Todas las cifras multiplicadas por 0 dan 0. Ahora 6 por la cifra 0 también da 0. Y 6 por 5, 30. Luego sumamos y me da 30.0. Quiere decir que el ángulo, la medida angular tendrá 30 segundos. Y concluimos entonces que 48.125 grados equivale a 48 grados, 7 minutos y 30 segundos. Y esa fue una de las explicaciones que dimos la clase anterior. Ahora vamos a ver otros ejemplos de forma inversa. Vamos a convertir una medida angular expresada en grado, minuto, segundo, la vamos a reducir solamente a grado, a grado, fracción y fracción de grado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que debemos de hacer aquí es convertir los minutos y los segundos en fracciones de grado.
La parte entera, los grados, será la parte entera de la medida angular expresada toda solo en grado. Y los minutos y los segundos será la parte fraccionaria de grado que se le va a añadir a los 128 grados. ¿Cómo lo convertimos? ¿Cómo convertimos los minutos y los segundos a grados? Bueno, para convertir el orden, el segundo orden, fíjense bien, aquí hay tres medidas que ocupan diferentes órdenes. En esta medida angular hay un primer orden de derecha a izquierda, un segundo orden y un tercer orden. Entonces, el orden de una cantidad, los órdenes o las posiciones de órdenes de una cantidad se ven de derecha a izquierda. Entonces, el primer orden representa los segundos, el segundo orden representa los minutos y el tercer orden representan los grados. Entonces, ¿qué sucede? Para expresar los minutos en fracciones de grado, lo que hay que dividir 45 entre 60. Pero para expresar los segundos en fracciones de grado, lo que se dividen 30 segundos por 3600. Y para expresar esa división lo voy a expresar como una fracción. Fíjese aquí, 128 grados, 45 minutos y 30 segundos es lo mismo que 128 grados más 45 sesentavos grados más 30 sobre 3600 avos de grado también. Todas esas fracciones serán en grado. Entonces, los minutos se llevan a grado dividiéndolo entre 60 y los segundos se llevan a grado dividiéndolo entre 3600. ¿Por qué? Porque 60 por 60 es 3600. Ahora bien, lo que hay que hacer es simplificar esas fracciones si es posible. Por ejemplo, aquí esta fracción, el numerador que es 45 tiene quinta y es divisible entre 15 y 60 también es divisible entre 15. Lo mismo aquí en esta fracción de primer orden, 30 es divisible por 30 y 3600 también es divisible por 3600. Lo que se hace es que se divide tanto el numerador como el denominador entre 15 para la segunda fracción. Aquí vamos a dividir entre 15 para simplificar la fracción. Tanto en el numerador como en el denominador vamos a dividir por 15, que es el máximo común divisor de 45 y 60. Lo mismo aquí, el máximo común divisor de 30 y 3600, pues aquí puede ser 30. Ambos son divisibles por 30, entonces se divide 45 entre 15 da 3 y 60 entre 15 da 4. 30 entre 30 da 1 y 3600 entre 30 da 120. Ahora lo que hacemos es que llevamos, dividiendo cada una de esas fracciones, la llevamos a decimales. Y si dividimos 3 entre 4 en nuestra calculadora, usamos la calculadora aquí, se divide, si dividimos 3 para 4, nos damos cuenta que en la calculadora da 0.75. Y si dividimos 1 entre 120, nos vamos a dar cuenta que da 0.0833 periódico. Aquí está en notación científica, pero bien, eso se puede llevar a la forma decimal. Sabemos que es 0.08333 periódico. Ahora, ¿qué se hace? Se suman los dos decimales. Se suman estos dos decimales. Y cuando sumamos esos dos decimales,
Cuando sumamos esos dos decimales, nos va a dar, si usted coge la calculadora y suma esos dos decimales, nos va a dar 0.7583333 periódico, más 128. Ahora, sumando 128 con este decimal, nos va a dar 128.7583333. Y esa sería la medida angular expresada solamente, reducida o expresada solamente en unidad de grado. Luego, ahí tenemos el equivalente de esa medida angular expresado o reducida solamente a grado. Vamos a ver otro ejemplo para que no quede duda. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos la medida 70 grados, 25 minutos y 50 segundos. Lo vamos a expresar, lo vamos a reducir o a expresar solamente en grado, en unidades de grado. ¿Qué hacemos? Bueno, los grados se transcriben igual, 70 grados más las fracciones de grado que representa 25 minutos y 50 segundos. Recuerden que los órdenes van de derecha a izquierda. Primer orden. Vamos a ponérselo así para que se entienda. Primer orden, segundo orden, y tercer orden. Entonces, para expresar la fracción de minuto de grado que representa 25 minutos sería 25 entre 60. Y la fracción de grado que representa 50 segundos sería 50 sobre 3600. Ahora se simplifica. Tiene como en estos dos términos, esta fracción 25 sesentavos tiene como divisor común el 5. El 5 divide a 25 y a 60. Y esta fracción, ambos términos de la fracción, tanto el numerador como el denominador, tienen como divisor común el 50. Ambos son divisibles por 50. Entonces se divide los dos términos de la segunda fracción entre 5. 25 entre 5 da 5 y 2, 60 entre 5 da 12. Luego aquí en la tercera fracción se dividen ambos términos entre 50. 50 entre 50 da 1 y 3600 entre 50 da 72. Ahora, usando la calculadora, se lleva a decimal cada fracción de esa que ustedes ven ahí. Divido 5 entre 12, eso me da 0.4166 periódico, y 1 entre 72 daría 0.0138 periódico. Entonces ese sería lo que saldrá aquí. Ahora lo que hacemos es sumar estas dos fracciones decimales, se suman y nos quedaría 70 grados más 0.430554 grados. Ahora, sumando esto nos da 70.430554 grados. Y esa es la medida angular que me dieron en grado, minuto y segundo, reducida solamente a grado. Bien, hasta aquí esta clase. Nos vemos o nos escuchamos en la clase número 3 para continuar entonces con las operaciones con medida angular en el sistema sexagesimal. Ha sido un placer y en la próxima.